Masa, cuando mamá reciba el alta del hospital, vivirá con nosotros, le dijo Alexei a su esposa durante la cena. ¿Cómo nos va? ¿Por qué? Los ojos de María estaban muy abiertos. Porque mamá ya está en una edad en la que es difícil e inseguro vivir sola. Es una persona mayor y enferma y necesita cuidados. Por eso, tomé la decisión de que mamá vivirá con nosotros. ¿Y por qué no me consultaste? Pensé que esas decisiones deberían tomarse juntos, marido y familia. María se sintió ofendida e infeliz porque su marido la antepuso al hecho. Porque aquí no hay nada que discutir. Con calma pero con decisión, dijo Alexei. De todos modos no hay otras opciones. ¿Cómo no es así? ¿Y Liuba? ¿Por qué no lleva a su madre con ella? Me parece que Raisa Georgievna estaría mucho más cómoda viviendo con su propia hija. No con su nuera, quien, por decirlo suavemente, no se queja. Masa, no pienses demasiado. Mamá te trata normalmente. Sí, tiene un carácter complejo, pero es mi mamá y la tomo tal como es. Y deberías hacer eso. Y en cuanto a Luba, ya sabes qué tipo de trabajo tiene, su trabajo es viajar todo el tiempo. ¿Cómo cuidará de su mamá? Es poco probable que acepte cuidar de su suegra. Tienen una hija adulta, tiene casi 18 años. Por cierto, la favorita de tu madre. Continuó agarrando a María Salomón, a quien no le gustó la noticia de que viviría con ellos como suegra. Irka. Sí, ella no puede cuidar de sí misma. Arruinaron su amor con Gerd. Hacen todo por ella. Y ella es una egoísta. ¿Acepta cuidar de la abuela? Entonces Masa, no hay otra salida. Mamá vivirá con nosotros. Trabajas mediodía, no tienes que ir de viaje de negocios. Por supuesto, también te ayudaré. Pero mamá necesitará una habitación separada. Tomaré más espacio porque ellos tienen una hija y nosotros 2 hijos. Por supuesto, mamá necesita su propia habitación, dijo Alexei. ¿Y qué sugieres? Nikita y Lena vivirán juntas y Nikita se hará cargo de la habitación. Nikita ya es grande. Le resultará incómodo compartir habitación con su hermana de 5 años, dijo María. No se tolerará nada. ¿Qué sugieres? ¿Instalar a mamá en una habitación con Lena? No, pero... María intentó descubrir cómo salir de esta situación, pero todavía no se le ocurrió nada. Dijo el marido levantándose de la mesa. ¿Le dirás tú mismo a Nikita que se mude a la habitación de Lena? Mí mismo. Masa respondió con tristeza, imaginando cómo se enfadaría su hijo. Eso es bueno. Y sí, Masa, tendremos que deshacernos de Luisa. Sabes que mamá es alérgica a la lana. ¿Cómo puedo deshacerme de él? María estaba lista para llorar. ¿Sugieres que tire al gato a la calle? Bueno, ¿por qué tirarlo inmediatamente? Intentaré hacer de ella una buena esposa. Puedo darle un anuncio. Quizás encuentre un buen hombre. Bien, gracias por la cena. Mañana empezaré a cocinar para mi mamá. La próxima semana probablemente la despidan. Alexei puso su plato en el fregadero y salió de la cocina, dejando a su esposa completamente confundida. María se casó con Alexei cuando ya tenía una pequeña Nikita. Que el padre del niño murió antes de su nacimiento. Vlad se estrelló en una motocicleta y una semana después del funeral, Masa se dio cuenta de que estaba esperando un hijo. Decidió mantener el embarazo, a pesar de que sus padres insistieron en la ruptura. ¿Por qué necesitas a este niño? Quien se casará contigo más tarde, dijo mamá. Madre tiene razón. No hay nada que dar a luz sin marido. Aún no te has graduado del instituto, no trabajas. Para tener hijos,
es necesario mantenerse firme o casarse con una persona digna. Y resulta que mi madre y yo te conservaremos. Este es un hijo de una persona amada. Masa respondió con lágrimas. Esta es la continuación de Vlad, no mataré a nuestro bebé con él. Los padres estuvieron de acuerdo con la decisión de la hija. Aunque no sintieron ninguna alegría por el hecho de que su hija soltera estuviera esperando un hijo. Masa sentía esto constantemente y sufría en silencio. A sus padres nunca les agradó Vlad, por lo que no querían un nieto de este hombre. Y ella ya amaba a este bebé, que llevaba bajo su corazón y ni siquiera podía imaginar que podría deshacerse de él. Cuando Nikita tenía 3 meses, María conoció a Alexei. Ayudó a la joven madre a subir la silla de ruedas al 4.º piso y luego se enteró por su amigo, que vivía con Masa en el mismo edificio, que esta joven no estaba casada. Estaba triste todo el tiempo, dijo su amiga. Incluso un par de veces la vi llorando. No sé exactamente qué pasó, pero escuché que ese día Masa no salió de la cabeza de Alexei. No podía olvidar su hermoso y triste rostro. Y cuando un día, al acercarse a su amiga, este volvió a toparse con ella cerca de la entrada, no se contuvo y la encontró. A María también le agradaba este joven y no se negó a conocerlo. Afortunadamente, mamá accedió a sentarse con su nieto. La mujer estaba encantada de que su hija tuviera un cuidador que no ahuyentara la presencia de un bebé. Y cuando, 3 meses después del inicio de la relación, Alexei sugirió que María se convirtiera en su esposa, la joven estuvo de acuerdo. Los padres de María ciertamente estaban felices de que su hija se casara con un hombre digno. Pero era imposible decir lo mismo de la madre de Alexei. La mujer estaba muy descontenta con la elección de su hijo. Hay tantas chicas buenas por ahí, y detuviste tu elección en esta, con una apuesta. ¿Por qué necesitas el hijo de otra persona? Te arrepentirás más tarde, será demasiado tarde, intentó persuadir a su hijo para que se casara con Raisa Georgievna. Pero Alexei se enamoró de María y no iba a rechazarla. Esperaba que su madre también tomara su decisión con el tiempo. Raisa Georgievna tenía un carácter difícil, pero Alexei amaba a su madre. Le estaba agradecido por aquello con lo que había crecido. Su hermana le enseñó, a pesar de todas las dificultades. Su padre los dejó cuando el joven Liuba tenía solo 5 años. Pagó una pensión alimenticia de 1 centavo y Raisa Georgievna tuvo que trabajar duro, buscando constantemente un trabajo para que los niños tuvieran todo lo que necesitaban. A Masa no le agradaba Raisa Georgievna y no lo ocultó. En cada caso conveniente, le recordaba a su nuera que debería estar agradecida a su hijo por llevarla con el niño. ¿Cuántas chicas giraban alrededor de Miliosa? Cualquiera podía elegir, suspiró Raisa Georgievna. ¿Y qué te atrapó? ¿No lo impresionaste? Fue muy desagradable escuchar opiniones similares de Masa sobre sus suegros. Pero ella trató de no entrar en conflicto con ella. Y su marido estaba realmente agradecido. Trató bien a Nikita. El niño lo consideraba su padre. María y Alexei soñaban con tener un hijo común, pero Masa no pudo tener un bebé durante mucho tiempo. Varios embarazos terminaron en un parto. Y esta es una circunstancia, muy enojada con Raisa Georgievna. No solo se llevó a su esposa con dote, sino también a alguna defectuosa. María escuchó una vez las palabras de su suegra. Ni siquiera puede darte a luz. Mamá, no digas eso. Alexei defendió a su esposa. Y por favor, cállate, Masa puede oír. Déjala oír, estoy diciendo la verdad. Cuando Nikita tenía 10 años, María dio a luz a una hija tan esperada. Alexei estaba feliz. Pero incluso después de eso, la suegra no trató a la novia con más calidez. Masa incluso pensó que no amaba a Lena, su nieta. Para Vera, la hija de Liuba,
la abuela se trataba a sí misma de manera completamente diferente. Estaba jugando con ella, dándole regalos, divirtiéndose con su tiempo. Masa entendió que lo bueno de Nikita es que es sangre de otra persona, pero Lena es querida para ella. Y ahora Alexei decidió quedarse con Oleg y ni siquiera consultó con ella. Después de todo, él sabe perfectamente qué relaciones tienen su madre y su esposa. ¿Y a la propia suegra no le importa vivir con una nuera a la que no soporta? Por supuesto, Alexei tenía razón cuando dijo que Raisa Georgievna se está volviendo difícil vivir sola. Últimamente su madre ha renunciado a muchas cosas. Camina mal y su memoria está empeorando. Pero María nunca pensó que tendría que hacerse cargo de sus suegros. Después de todo, Raisa Georgievna tiene una hija. ¿Y qué tal estar con Louise? La gata vivió en su apartamento durante 6 años, era una y la propia Masa la amaba mucho. Y ahora debe buscar nuevos dueños para el gato, porque sus suegros son alérgicos. Y Nikita lo siente. El chico de 15 años tendrá que compartir habitación con su hermana de 5 años. Él, por supuesto, se enojará. A María no le gustó todo esto, pero hasta que no supiera cómo encontrar la situación, no quería pelear con su marido. Y soportar en su casa también el sudor de sangre. Si tuvieran relaciones cálidas, sería otra cuestión. Pero no se aman y cómo pueden vivir ahora bajo el mismo techo. María no pudo dormir durante mucho tiempo esa noche, y cuanto más pensaba en la próxima convivencia con Raisa Georgievna, más fuerte sentía que su alma se oponía a esto. Sintió que les resultaría difícil vivir bajo el mismo techo. Y ella no quería ocultar nada. Podría confesarse a sí misma que no quiere vivir con su madre Alexei en el mismo apartamento. Por supuesto, a pesar del deterioro de su salud, todavía estaba sana y podía valerse por sí misma. ¿Pero qué pasará después? Masa no quería en absoluto convertirse en la silla de Raisa Georgievna. Aunque Alexei dijo que juntos cuidarían de su madre, ella entendió perfectamente que, de hecho, todo esto recaería sobre sus hombros. Su marido sale temprano para ir a trabajar y regresa después de las 7 de la tarde, ya que ella trabaja como contable a tiempo parcial y normalmente sale del trabajo a la 1. Una vez finalizada la baja por maternidad, tomaron esa decisión junto con su marido. Alexei ganaba mucho dinero y, si hubiera querido, Masa podría haberse dedicado por completo a las tareas del hogar. Pero ella no quería quedarse en casa en absoluto y al mismo tiempo quería tener suficiente tiempo para la familia en casa. Solía tener un hijo y ahora tiene 2 hijos, el problema se ha vuelto mayor. Y cuando se le presentó la oportunidad de trabajar en el piso de la casa, María la reemplazó. Luego, cuando Lena crezca, planeó volver a su jornada laboral completa. Y hasta el momento estaban completamente satisfechas con esta opción con su marido. En 2 años, su hija irá a la escuela y Masa se sentirá cómoda para encontrarse con ella después de clases, ayudarla con la tarea y llevarla en círculo. Pero María definitivamente no pensó que su esposo y su hermana aprovecharían su conveniente horario de trabajo. No tenía ninguna duda de que sin una acción Liuba no habría podido hacerlo aquí para convertirla en un asiento para la anciana Raisa Georgievna. Masa se quedó dormida solo por la mañana y decidió que volvería a hablar con su marido. No le gustó que Alexei no la consultara, pero lo puso por delante. A él tampoco le hubiera gustado que María quisiera llevarse a su madre o a su padre. Trató bien a su yerno. ¿Por qué su marido no le pidió su opinión, sabiendo que a Raisa Georgievna realmente no le importaba su nuera? María se sintió decepcionada, no esperaba tal acto de Alexei. Y sobre todo le preocupaba que sus hijos sufrieran. De un solo pensamiento, se volvió extraño cómo Nikita se enfadaría al saber que tendría que compartir habitación con su hermana menor Masa.
Hay una brecha de 10 años entre Nikita y Lena y tienen intereses y pasatiempos completamente diferentes. Está despejado. Es extraño que Alexei no entiende esto. Los hermanos y hermanas se aman y se llevan bien. Pero, ¿qué pasará cuando empiecen a compartir la misma habitación? Inevitablemente habrá peleas e insultos, y Masa realmente no quería esto. Su hijo sabía que Alexei no era su padre. Decidieron decirle la verdad al niño, creyendo que sería lo correcto. A medida que avanza la vida, el niño tiene derecho a saber quién es realmente su padre. Quizás algún día quiera encontrar parientes por parte de su padre. María no apoyó su relación. Después de la muerte de Vlad, su hermano mayor, llevó a los padres de las víctimas a su capital, y ni siquiera sabían que tenían un nieto. Masa no iba a ocultárselo. Solo que al principio la niña estaba molesta por el dolor, y cuando se calmó un poco, descubrió que los padres de Vlad ya se habían ido. Ella no los buscó. Pero si Nikita alguna vez decide hacer esto, no se opondrá. Sin embargo, Nikita, al enterarse de que tenía otro padre, no dejó de contar a Alexei como tal. Después de todo, había sido criado por su padre casi desde su nacimiento y le dio el nombre y apellido de su padre. Y trató al niño como si fuera suyo, no lo ofendió. A veces eran estrictos, pero al caso. María entendió que la educación masculina era necesaria para su hijo y se alegró de que Nikita creciera en una familia completa. Y en general todo en su familia iba bien. Si no es de creer que Raisa Georgievna no aceptó del todo la elección de un hijo y no, le dijo que poco ha cambiado desde el nacimiento de Lena. Raisa Georgievna, por supuesto, se comunicó con la niña, le hizo regalos para las fiestas, pero María no notó el amor especial de su abuela por su nieta. Hubo un momento en que Masa pensó que no era solo para no poder ser madre por segunda vez y darle a Alexei un hijo tan deseado. Raisa Georgievna no quería mucho esto. Después de cada intento fallido de la novia de tener un bebé, la suegra intentó convencer a su hijo de que no era demasiado tarde para divorciarse de su prometida y casarse con una niña sana, de lo contrario correría el riesgo de quedarse sin hijos. La propia Masa escuchó estas palabras ofensivas y dolorosas desde el alma. La suegra no se diferenciaba en resistencia y tacto. Defendió a su esposa y le prohibió a su madre decir esas cosas. Fue muy difícil lograr que Raisa Georgievna guardara silencio. Un día, Masa habló con su madre y le sugirió que era su padrastro el motivo por el que María no podía tener un hijo. ¿Qué tiene ella que ver con eso? Masa estaba sinceramente sorprendida. Por lo tanto, ella no quiere que tengan hijos juntos. Tal como ella es bastante capaz de causar daño, o simplemente quiere tanto el mal. Que este mal se materializa. Créeme, hija, alma malvada, muchos problemas pueden traerle al que odia. Y, por cierto, también para ti mismo. Masa no era supersticiosa y no creía en el mal. Pero después de otro lanzamiento, pensó seriamente. Después de todo, los médicos no encontraron ninguna patología en ella y se sorprendieron de por qué una mujer joven y sana que ya tiene un hijo no puede volver a ser madre. Admito que esto sucede en mi práctica por primera vez. Admitieron María y su médico, un ginecólogo de Cauche con mucha experiencia en el trabajo. Tuve pacientes que prácticamente no tenían posibilidades de traer ellos mismos a sus hijos. Sin embargo, pudieron nacer sanos y salvos. Y fue un verdadero milagro. Los médicos lo reconocemos. Pero tener un orden completo de salud y constantes descartes como tú ya parece una especie de maldición, aunque cueste creerlo. Y la enfermera anciana presente en esta conversación sorprendió a María en el pasillo del hospital y, tomándola de la mano, le dijo, hija, debes ir al templo. Si alguien realmente quiere que te enojes, Dios te protegerá. Ora con sinceridad, pide protección al alma. Incluso si no eres creyente, ve.
María hizo esto y, cuando volvió a quedar embarazada, le pidió a Alexei que no se lo contara a nadie. Ni a mi hermana ni a mis amigos. A nadie en absoluto. Hasta entonces era imposible ocultarlo. Mi marido se sorprendió, pero estuvo de acuerdo. También le preocupaba mucho que no pudieran volver a ser padres. Y esa vez mi suegra se enteró del embarazo de mi nuera, cuando el plazo ya era bastante largo. Masa, la Bienestar, dio a luz a una hija sana y tan esperada. Que no pudo dar a luz durante tanto tiempo, María no pudo. Y tal vez todo lo que su madre esperaba fuera solo una coincidencia. Sin embargo, toda esta historia no aumentó la simpatía de María por Raisa Georgievna. Y ahora su marido insiste en que esta mujer viva con ellos. Sí, ella es su madre, pero no ama a su familia. A este ritmo tal vez sea posible una estancia conjunta. El día siguiente era fin de semana, por lo que María estaba feliz. Se despertó completamente decidida a hablar con su marido. Alexei ya no dormía, miraba las noticias en la cocina y bebía café. Hola. Le dijo a su esposa, algo que te quedaste dormido hoy. Ya les di el desayuno a los niños. ¿Aún no le has contado a Nikita sobre la habitación? Quería decirlo, pero parecía que ibas a hacerlo tú mismo. Tenemos que hablar, Liosa, dijo María, sentada a la mesa frente a su marido. Habla en serio. Algo me dice que se trata de mi madre. Si tienes razón. Entonces parece que ayer se habló de todo. ¿No objetaste que después del hospital nos llevaremos a mamá con nosotros? ¿Me pediste mi opinión? Simplemente lo puse delante del hecho. Y hoy no dormí en toda la noche. Pensé en todo esto. ¿Y qué pensó ella? Liosa, lo entiendo todo. Raisa Georgievna realmente se rindió mucho últimamente. Le resulta difícil hacer las tareas domésticas habituales. Y, por supuesto, necesita un asistente. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Por eso quiero llevarnos a mamá. Espera, no interrumpas. ¿Y si encontramos un asistente para Raisa Georgievna? Incluso podemos vivir juntos. Ella ya tiene 2 habitaciones. Esta mujer vivirá en uno. Le pagaremos. Ganas bien. Y Liuba ayuda. No hacen cosas malas. Después de todo, también es su madre. Entonces, ¿cómo es eso? María entendió por el rostro de su marido que a él no le gustaba nada su idea. ¿Vivirá un extraño con su madre? ¿Entiendes lo que está sugiriendo? Hay tantos estafadores por ahí, y su madre es una anciana a la que fácilmente le pica la confianza. Recurriremos a una buena agencia, puedo hacerlo personalmente. Encontraremos a una persona con las mejores recomendaciones, con experiencia, y luego iremos a visitar a Raisa Georgievna, mantendremos todo bajo control, y Yuba y yo con yo. Eira, una niña adulta, la favorita de la abuela, tenemos mucho. Así es, tenemos mucho si sugieres dejar a tu madre con otra persona. ¿Quizás sugerirías enviarla a una casa de ancianos? Alexei se levantó de la mesa y, agarrando los puños, atravesó la cocina. Masa se dio cuenta de que ahora estaba muy nervioso y apenas se contuvo para no alzar la voz. Alexia, cálmate, dijo María. No caigas en los extremos. Ni siquiera se me ocurriría la idea de una casa de ancianos. Es cruel. Pero creo que la opción con un asistente doméstico es bastante aceptable. Ya que Liuba no quiere llevarse a mamá con ella, ni a nosotros ni a mí. Masa no sabía qué palabras escoger para no expresar lo que le daba vueltas en la lengua. Es decir, ¿te niegas a cuidar de mi madre?, preguntó Alexei, mirando atentamente a su esposa. Sí, no estoy preparado para vivir con ella bajo el mismo techo. Además las condiciones no son las más adecuadas para nosotros.
Los niños no pueden vivir en un apartamento y usted mismo debe comprenderlo. Y Luisa. No puedo deshacerme del gato. Es un miembro más de la familia, sus hijos la adoran. Me contuve y fui hacia el grito de Alexei. Ya está, no aguanto más, iré a tomar un poco de aire fresco. El hombre saltó de la cocina y al cabo de un minuto Masa oyó cerrarse la puerta. Ella no detuvo a su marido y se dio cuenta de que ahora estaba en el pelotón y que tal vez sería incluso mejor. Déjelo dar un paseo, pensar, calmarse. No quería continuar esta difícil conversación en tono alto. ¿Qué pasó? ¿Tuviste una pelea con tu papá? Preguntó Nikita, entrando a la cocina. No, hijo, ¿qué me quitaste? María intentó sonreír. Lo que menos quería era que los niños fueran testigos de su pelea con su marido. Pero no estoy sordo. Escuché a mi papá gritar y luego la puerta se cerró con fuerza. ¿Fue a alguna parte? ¿Qué pasó, mamá? Ya no soy un pequeño. ¿Quizás puedas explicarme? No nos entendíamos ni un poco, dijo Masa. Lo siento, hijo, intentaremos no hacer más ruido. ¿Lena en su habitación? Sí, viendo dibujos animados. ¿Te peleaste por culpa de la abuela Raya? ¿Escuchaste algo? María se puso tensa. Sí, mientras papá gritaba que el gato es más importante para ti que su madre, explicó el chico. María miró a su hijo sin saber qué responder. Quizás contarlo todo tal como es. O mejor no. Primero me gustaría llegar a un acuerdo con mi marido y luego dedicarme a mis hijos. Hijo, no me tortures, por favor. Finalmente, dijo Masa. No es fácil para mí ahora. Tienes que resolverlo tú mismo. Llegará el momento y lo sabrás todo. Bien. El chico que estaba hablando salió de la cocina. María pensó que necesitaba desayunar, pero no tenía apetito. Estaba tan disgustada que quiso caer en la cama y llorar en la almohada. Por primera vez tuvieron una pelea seria con Alexei. Antes de eso, siempre encontraban un lenguaje común en caso de desacuerdos y siempre se consultaban entre sí. ¿Por qué ahora su marido ha decidido todo por ella? Y en ese momento escuché la llamada telefónica. Liuba, la hermana de Alexei, llamó. Masa y Liuba tenían relaciones bastante normales. No eran enemigos, pero tampoco eran amigos. Hola Masa. Dijo Saloka felizmente cuando María respondió la llamada. Esta Masa estaba emocionada. Liuba nunca antes se había dirigido a ella así. Bueno, ¿cómo estás, cariño? Ayer hablé con el médico. Mamá me hará la prueba el lunes y si no hay deterioro le darán el alta el martes. Y escucha, puedo llevar a tu gato a mi casa por ahora. Mamá tiene alergia y aún necesitas asignarle a Luis algún lugar. Déjala vivir con nosotros por ahora y luego ya veremos. Preguntaré en el trabajo, tal vez alguien acepte llevarla. Después de todo, ella es una gata nativa. No te preocupes, la asignaremos. María escuchó los susurros del Juba y se sorprendió cada vez más de lo cuidadosamente que decidían todo con Alexei a sus espaldas. Incluso el destino de Louise se determinó sin preguntarle a la amante. No es solo insolencia, sino que estaba más allá de los límites del entendimiento de Masa. Juba, ¿no crees que esas cosas deben discutirse juntos de antemano?, preguntó María. Decidió firmemente que no se quedaría callada. Y dirá todo lo que piense al respecto. ¿De qué estás hablando? Liuba fingió no entender. Sobre el hecho de que tú y Alexei no pidieron mi opinión. ¿Quiero que Raisa Georgievna viva con nosotros? Personalmente, creo que ella estaría mejor en tu familia. Sabes muy bien que a tu madre nunca le gustó. Y esto también se dice. Además,
Tenemos 2 hijos diferentes con una gran diferencia de edad. Se sentirán incómodos si viven en la misma habitación. Y solo tienes a Ira, una habitación es gratis. ¿Por qué no quieres llevarte a mamá contigo mismo? Masa, como si no se diera cuenta del descontento de María, siguió insistiendo en su amor. Pero tengo constantes viajes de negocios. Y pronto me enviarán a la capital por un mes entero. Ciertamente me llevaría a mi mamá para mí, pero físicamente no puedo separarme del trabajo y de mi mamá. Y trabajas hasta el almuerzo, si quieres puedes ir al control remoto o incluso renunciar. A mi jefe no le gusta el control remoto y no quiero renunciar. Oh, no te cargues. Su salario de 1 centavo no aporta ninguna contribución significativa al presupuesto familiar y no habrá problemas con mamá. No necesita que la alimenten con cuchara, puede hacerlo ella misma. Simplemente le resulta difícil vivir sola. ¿Recuerdas cómo dejó la sartén en la estufa y se fue a la tienda? Qué bueno que el vecino olió el humo y me llamó. ¿Cómo puedo dejarla sola en el apartamento después de eso? Así que, después de todo, el problema no está muy lejos. Estoy de acuerdo en que ya le resulta problemático vivir sola. Pero hay otra opción. Ya se lo dije a Alexei. Podemos buscar un asiento para tu mamá, o un asistente, como más te guste. Será aún mejor. Reyesa Georgievna no tendrá que desplazarse a ningún lado. Permanecerá en su apartamento, en las condiciones habituales. Habiendo oído hablar del asiento, Liuba lo percibió casi igual que su hermano. Ella empezó a enfadarse y a decir que había muchos estafadores y transeúntes por ahí. Y luego culpó a Masa. Eres muy cruel. Por supuesto, no le habrías puesto una silla a tu mamá, la habrías cuidado tú mismo. Y nunca amaste a nuestra mamá. ¿No te importa que le pueda pasar algo malo si hay alguien más en la casa? Sí, yo misma cuidaría de mi mamá, respondió María con calma. Y no la habría dejado en manos de mi nuera. Bueno, ya sabes. No esperaba un corazón tan igual de tu parte. No sabía que eras tan desagradecido. Liosa te llevó con el niño. Fue demasiado. María no escuchó e interrumpió la conversación. No solo eso, la suegra le recuerda cómo Alexei la bendijo cuando la llevó con su esposa, y en cada caso conveniente e inconveniente, por lo que ahora Liuba decidió morder aún más allí. La situación empeoró aún más después de la pelea con su marido. María pensó que estaba sola contra todos. Su marido, su hermana y su hermana de sangre. De un lado hay una barricada, y del otro lado están en lados opuestos. Y nunca se entenderán, porque cada uno tiene su propia verdad. Por cierto, sobre la hermana de sangre. ¿Qué piensa de su vida con su nuera? Quizás Alexei y Liuba la pondrán por delante del hecho. Masa no creía que Raisa Georgievna ardiese de deseo de vivir con ella bajo el mismo techo. Para alejarse de todos estos pensamientos desagradables, María estaba preparando el almuerzo. Todavía no tenía apetito, pero necesitaría alimentar a los niños. Y Alexei probablemente volverá pronto. Y se sentó frente a sus tazones vacíos, mirando inquisitivamente a la anfitriona. Ahora, mi buena, Masa estaba confundida, vertiendo la comida en el cuenco. Acarició al gato, pensando para sí misma que Alexei tenía razón cuando dijo que quería a Louise. Louise es un animal cariñoso que solo da emociones positivas. Qué bien vio Masa en Raisa Georgievna. Como ahora no forzaba su memoria, no podía recordar nada. Todos estos años tuvo que soportar relaciones de alto nivel y descontentos mal disimulados. ¿Y por qué debería llevar esta cruz ahora y cuidar de sus suegros? Mamá, quiero comer, dijo Lena, corriendo hacia la cocina. Abrazando suavemente a la hija. ¿Dónde está papá?, preguntó la niña. Vendrá pronto, respondió María,
aunque no tenía idea de dónde está Alexei ahora y si volverá pronto. Podría ir al apartamento de su madre, tenía las llaves. Qué bueno era hasta hace poco, vivían juntos con su familia y ahora había una brecha entre ellos por malentendidos. ¿Y qué hacer? María ya decidió por sí misma que no quiere cuidar de sus suegros, pero tampoco quería perder a su marido. Si no fuera por Lena, sería más fácil decidirse por el divorcio. Pero la hija ama mucho a su padre, Alexei la adora y trata bien a Nikita. Pero debe haber alguna salida. María cocinó sopa, alimentó a los niños y se obligó a comer varias cucharadas. Ella estaba preocupada. ¿Dónde está Alexei? ¿Por qué no ha regresado todavía? Masa decidió llamar a su marido. Pero escuchó que el teléfono sonaba frío, el abonado no está disponible temporalmente. ¿Alexei tenía un teléfono encendido? ¿O simplemente no quiere hablar con ella? Se acercaba la medianoche y el marido aún no había regresado. Y su teléfono todavía no estaba en la red. ¿Ha pasado algo? María estaba enojada consigo misma por no quedarse con su marido y le permitió irse. Y si le pasa algo, ella nunca se lo perdonará. Era imposible dejar que Alexei saliera de casa en un estado tan miserable. Por supuesto, ella estaba en el pelotón en ese momento, pero aún así, había que retenerlo. Los niños también se fueron a la cama, preocupados por la ausencia de la casa de su padre. Lena se acostumbró a que papá siempre le leía un libro antes de acostarse y Masa no sabía qué responderle a su hija cuando regresaba. Ella misma le leyó a Lena un cuento de hadas, pero todos sus pensamientos estaban centrados en su marido. Esta noche también estuve sin dormir. María la escuchaba constantemente y le parecía que oiría pasos en la entrada y golpearía la llave en el pozo cerrado. Saltó de la cama y se dio cuenta de que estaba equivocada. Ella realmente quería que su esposo volviera a casa sano y salvo. Y la vida con Raisa Georgievna no parecía tan terrible. Si tan solo no les pasara nada a ella y a Alexei. María recordó su relación con Alexei. Se sintieron tan rápidamente atraídos el uno por el otro que a ella le preocupaba no poder amar a nadie más y no ser amada. Y no será juzgada por obtener su felicidad femenina. Además, los padres echaron leña al fuego, diciendo que no todos los hombres se atreverían a tomar como esposa a una mujer con un hijo. Y Alexei no temía en absoluto la presencia de un pequeño hijo en la vida de Masa. Inmediatamente tomó a Nikita con mucho cariño y con mucho gusto montó con él, ayudando a Masa a cuidar al niño. Y cómo se alegró cuando el anciano y el bebé dieron sus primeros pasos. María recordaba bien este día. Fue a la tienda y cuando regresó, su marido le dijo que su hijo había empezado a caminar. Alexei siempre estuvo orgulloso del éxito de Nikita, y más de una vez en todos los años de su vida conjunta, María no sintió que su esposo tratara al niño como si no fuera suyo. Pensó María, acostada en la cama. Era un hombre confiable, un buen padre. Él la defendió cuando Raisa Georgievna intentó apuñalar a Masa nuevamente. Por eso lo hizo ahora, tomando una decisión por ambos. Por supuesto, ama a su madre. Así debería ser. Esta mujer le dio vida, creció, le dio una educación digna. Los niños no deben abandonar a sus padres cuando se vuelven indefensos y necesitan irse. Todo esto María lo entendió y esperó que su esposo regresara a casa y hablaran de todo con calma. Solo si regresaba. Por la mañana, la mujer todavía tenía un sueño somnoliento y cuando Masa abrió los ojos, vio a Alexei. Él estaba sentado en la cama y mirándola. Y en sus ojos no había insatisfacción ni ira. Era una mirada cálida de un marido amoroso, un hombre propio. Gracias a Dios que has vuelto, dijo María. Estaba tan preocupada que te llamé. ¿Dónde has estado? Pasé la noche en casa de mi madre y el teléfono estaba descargado.
Mi marido respondió con calma. Perdón por preocuparte. Simplemente me acosté en el sofá y no me di cuenta de que estaba dormido. Y cuando desperté ya era de noche y decidí quedarme hasta la mañana. Salté de casa sin billetera, sin llave del auto, y en mi bolsillo solo colgaba una cosita. Cogí el autobús. Así que llegué por la mañana en el primer autobús. Hace 100 años que no uso el transporte público. Me alegra que estés bien. Debes estar hambriento. Masa saltó de la cama. Haré el desayuno ahora. No te apresures. Alexei tomó a su esposa de la mano y la puso en la cama junto a él. Hablemos tranquilamente mientras los niños duermen. Probablemente los asusté ayer con mi grito. Era la primera vez que teníamos una pelea tan ruidosa. Aunque no recuerdo si alguna vez tuvimos una pelea contigo. Nikita me preguntó qué pasó y por qué nos peleamos. Para ser sincero, no pude encontrar nada que decirle. Masa, tuve tiempo de pensar en todo y me di cuenta de que me había equivocado cuando decidí llevar a mamá a nuestra casa. Por alguna razón, ni siquiera podía imaginar que pudieras estar en contra. Y pensé que no había otra salida. Si no fuera por Liukin y sus interminables viajes de negocios, se habría llevado a mamá y eso es todo. Masa, no sé qué hacer. Todavía no me gusta la opción con silla. Además, tengo miedo de que mamá se ofenda y no esté de acuerdo con el hecho de que un extraño la cuide. Ya sabes, ella tiene un carácter difícil. Liosa, tú también me perdonas si ayer fui grosero contigo. Estoy de acuerdo en que a tu madre cada vez le resulta más difícil gestionar los asuntos del hogar y no debemos abandonarla. Pero no tenemos las condiciones adecuadas para que ella viva con nosotros. No hagas que Nikita viva en la habitación con su hermana. Comenzarán a pelear y a ofenderse el uno al otro. Lena se acostumbró a ver dibujos animados en su tiempo libre. Y a Nikita le encantan los programas deportivos y varias películas de acción. Imagínese cuánto rencor no puede surgir solo por culpa de la televisión. Y habrá otras razones. Sí, estoy de acuerdo. Liuba y yo vivimos en la misma habitación durante muchos años, aunque no somos tan diferentes en edad como nuestros hijos. Y no teníamos televisión en nuestra habitación, leíamos libros. Entonces pensé que no pasaría nada malo si Nikita y Lena vivieran juntas. Pero probablemente tengas razón. 10 años de diferencia es mucho. De eso estoy hablando. Liosa, ¿qué piensa mamá sobre esto? Ella aceptó vivir con nosotros. Después de todo, nunca le agrado. Últimamente te trata mejor. ¿En realidad? Masa se sorprendió. No noté nada. De todos modos, hace mucho tiempo que no me dice nada malo en tu dirección. Y por cierto, me pidió que le diera las gracias por el puré de patatas que le llevé el viernes. Dijo que todo estaba muy rico. En el hospital la comida es regular, ¿entiendes? Y tu mamá se comió las chuletas con mucho apetito. Ella me preguntó por los niños. Le di una foto de la chuleta. Así que incluso orinó, ¿te imaginas? Bueno, María no lo creía. Que su suegra derrame una lágrima al ver la foto de su nieta, esto es algo nuevo. Sí, aparentemente, la vejez y la enfermedad en juego la hacen recordar un poco sus puntos de vista. Mamá siempre ha sido bastante dura, estricta e incluso mandona. Ella cargó con todo. Sobre sí misma. Siempre fue una mujer fuerte, porque no había tiempo para cepillarse el pelo. Teníamos que alimentarnos y vestirnos con un lazo. Y ayer en el hospital miré a mi mamá y mi corazón ardía. Ella envejeció y adelgazó. Pero no me respondiste cómo respondió ella a tu oferta de vivir con nosotros. Y ella aún no lo sabe. Así es como. Los ojos de María estaban muy abiertos.
¿Decidiste anteponerla al hecho? Resulta que así es, Alexei era culpable. No, le dije a mi madre que ya no podía vivir sola y ella estuvo de acuerdo conmigo. Pero piensa que Liuba la llevará a su propia casa y, junto con Ira, la cuidarán. Pero Liuba me dijo que no puede debido a sus viajes de negocios. Ira, ¿qué clase de niñera es ella? No puede lavar el plato ella sola, le ha crecido una mano blanca. ¿Cuidará ella de su abuela? ¿Y en el nuestro? En un futuro próximo, iba a hacerlo. Liuba me lo puso. Ella misma no visita a su madre en el hospital. Ella nunca tiene tiempo. Irka vino una vez y luego la convencieron de que visitara a su abuela durante 3 días. Sabes, incluso tuve una pequeña pelea con Liuba el otro día. Le pregunté cómo se casaría su Irka. Ella creció sin suerte, nada adaptada a nada. ¿Y qué te dijo tu hermana? Dijo que su princesa se casaría con un hombre rico y que tendría un ama de llaves, ¿te imaginas? Y añadió que yo debería criar a Milena y no le dijo cómo tratar a su hija. Y pensé que a mamá le resultaría más difícil llevarse bien con Liuba que contigo. Y eres amable, amable conmigo. Tuve suerte de tenerte, Masa. Alexei abrazó a su esposa y Masa se aferró a él y pensó en lo buena que es ahora. Tranquilamente. Ayer parecía que una amenaza se cernía sobre su familia, y será difícil encontrar alguna salida, por lo que, como dicen, ambos lobos fueron alimentados y las ovejas están sanas. Y hoy todo ha cambiado. Hablaron tranquilamente de todo y él admitió su fechoría. Es muy importante poder hablar, escucharse, admitir los errores y buscar compromisos. En la vida familiar no hay ningún lugar sin él. Solo quedó sin resolver la situación con Raisa Georgievna. Pero María se alegró de que su marido la escuchara y ya no tenía ganas de alquilarle un asiento a su madre. Papá, felizmente llamó Lena, corriendo hacia la habitación de los padres. Hola mi belleza. Ven a mí rápidamente. Besaré tu cara soñolienta. Alexei sostuvo a su hija en brazos, Masa sonrió y fue a preparar el desayuno, disfrutando de tan buena mañana de domingo. Después del desayuno, cuando los niños salieron de sus habitaciones, María se lo contó a su marido. Y todavía no estábamos de acuerdo. Dijiste que todavía estabas contra el asiento de mamá, lo que significa que debes buscar alguna salida. Lo necesito, dijo Alexei. No queda mucho tiempo, mamá recibirá el alta pronto. Quizás volver a hablar con Liuba. Que lleve a mamá a su habitación un rato. Todavía tienen una habitación libre, nadie tendrá que desplazarse a ningún lado. Ayer hablé con Liuba, ella misma me llamó y no hablamos muy bien. Ella dejó claro que no se llevaría a su madre con ella. Y se enojó mucho cuando le dije que no teníamos oportunidad de llevarnos a Raisa Georgievna. Podemos decir que tuvimos una pelea. ¿Te dijo cosas desagradables? Empecé el mismo disco que tu madre. No estoy agradecido porque me llevaste con un niño. ¿Ella te dijo eso? El marido estaba confundido. Sí, no te imaginas lo desagradable que es. Llevo muchos años aguantando que Raisa Georgievna me esté regañando, y ahora también tu hermana. Como si fuera una especie de escoria y te casaste conmigo por lástima. Para no atreverme a pensar más en ello. No me lo esperaba, para ser honesto. Y yo tampoco me lo esperaba. Siempre hemos estado bien. Hoy voy al hospital a ver a mi mamá. Intentaré hablar con ella. Le preguntaré cómo se sentirá si le encontramos un asistente. Habla con ella, Liosa. Explica todo tal como es. Que Liuba no quiere llevarla a su casa y no tenemos las condiciones. Y la propia Raisa Georgievna difícilmente querrá vivir conmigo. Después de todo, un asistente es una salida. Pero te ayudaremos, por supuesto.
Cuando la silla necesite una salida, acudiremos a ella nosotros mismos, haremos algo en casa, cocinaremos. Mamá aún no está completamente indefensa. A veces sucede que la gente sufre sin saber qué decisión tomar en una situación difícil, y luego todo se resuelve por sí solo. Por accidente. Esto es lo que sucedió en la vida de nuestros héroes. Sin embargo, todo está bien. Durante todo el camino hasta el hospital donde estaba Raisa Georgievna, Alexei pensó que sería más suave, más delicado, iniciar una conversación difícil con su madre sobre la necesidad de alquilarle una silla. No, el asistente de la casa dirá lo correcto. Y sentarse al lado de su cama no es necesario. Lo que sucederá a continuación lo sabe un Dios, pero por ahora, tal vez sea mejor vivir en casa, en el entorno habitual. En un apartamento donde ella es la anfitriona y conoce cada rincón. Vivir en la casa de otra persona, incluso si es la casa del hijo de tu familia, es un asunto completamente diferente. Alexei se puso en el lugar de su madre y se dio cuenta de que probablemente a él le gustaría quedarse en su apartamento hasta el final y no vivir su vida con uno de sus hijos. No es tan fácil encontrar una persona decente que cuide a su madre y no le haga daño. Pero Masa tiene razón. Existe una agencia donde puedes postularte para elegir a una persona confiable y con las mejores recomendaciones. Sí, y él mismo acudirá personalmente a su madre y controlará todo. Lo principal es que Raisa Georgievna no percibe esta idea como un ataque. Liubka todavía tendrá que llamar. Como no está dispuesta a llevar a su madre con ella, que también ayude a pagar los servicios del ama de llaves. Por lo demás, la hermana se llevaba bien. Como si esta fuera solo su madre, e inmediatamente encontró 1000 razones para no participar en la solución del problema. Con estos pensamientos, Alexei salió del coche, dirigiéndose a la entrada central del edificio del hospital. En sus manos llevaba una bolsa de frutas y una galleta casera horneada por Masa. El médico permitió a Raisa Georgievna pasear por el parque del hospital. Incluso insistió en ellos, y Alexei sugirió que mamá saliera a caminar para poder hablar tranquilamente sin oídos innecesarios. La mujer no quería salir. Mamá, hoy hace buen tiempo. ¿Por qué deberíamos sentarnos aquí? Será mejor que nos sentemos afuera en el banco. Al menos puedes respirar aire fresco. De lo contrario, en su departamento huele a todo tipo de drogas. Horrible. Bueno, está bien, estuvo de acuerdo Raisa Georgievna. Me duelen las piernas. Aunque nuestros maravillosos médicos me han estado trabajando un poco, se volvió más fácil. Tal vez me haga más fuerte, ¿eh? ¿Entonces no queréis que ninguno de vosotros abuse de vosotros? Bueno, ¿qué tipo de abuso eres? No digas eso. Eres nuestra madre. Te amamos. Sí, amas. La anciana refunfuñó. Eres el único que me visita. El amor nunca es. Ira lo fue una vez y eso es todo. En la voz de Raisa Georgievna se sintió la ofensa. Liuba siempre ha sido su amante, al igual que Ira. Por supuesto, amaba a su hijo, pero Alexei siempre sintió que su hermana se sentía más atraída por el amor y la atención. Sin embargo, no se ofendió con su madre ni se puso celoso, pensando que era un hombre y que su excesiva ternura no le convenía. Madre e hijo caminaron un poco por el parque y luego se sentaron en un banco libre ubicado a la sombra de un gran árbol. Siempre amé a May. Con deleite en su voz, Raisa Georgievna dijo, en la juventud tienes prisa por ir a alguna parte, no aprecias mucho, no te das cuenta, y ahora comprendes que ya es así sentarse en el banco y admirar el mayo floreciente, ya felicidad. Alexei escuchó a su madre y pensó que había llegado el momento de iniciar una conversación difícil, no había más remedio. Y tan pronto como iba a empezar, como dijo mamá, quería presentarles a una persona, Aliosa.
¿Y con quién sorprendió el hijo? Intrigada, Raisa Georgievna sonrió con picardía. Para ser honesto, sí. Probablemente tengas un fan. Interpretado por la madre Alexei. Oh, si tan solo una anciana se riera. Tengo una novia. Si puedo decirlo. En general, mientras estaba aquí acostado, conocí a una mujer. Trabaja en nuestro departamento como enfermera. Su nombre es Ekaterina Borisovna, pero para mí ella es simplemente Katia. Tiene 61 años y un destino muy difícil, hijo. Ella perdió a todos sus seres queridos. Su marido fue enterrado y luego su hija. Y el único nieto se puso en contacto con una mala compañía y murió. Es una larga historia si nos fijamos en los detalles, pero la vida golpeó a Katia con tanta fuerza que no desearás tener al enemigo. Y ahora vive en un cuartel sin ninguna comodidad. Tuve que vender el apartamento cuando mi hija estaba gravemente enferma y necesitaba dinero. Ni siquiera sabía que en nuestra época todavía existían esos cuarteles y que en ellos vivía gente. ¿Hacia dónde miran las autoridades? Sin embargo, no quería hablar de eso. Decidí llamar a Katia para que viviera conmigo. ¿Cómo es para ti? Bueno, tengo 2 habitaciones, déjala vivir. Katia todavía es fuerte, a pesar de todo, tuvo que sobrevivir y me ayudará con la casa. De lo contrario, yo apenas muevo las piernas por el apartamento. Me temo que pronto me sentaré en una silla. Para inválidos. Sí, y no será aburrido para mí. Cuando el alma viviente está cerca. Será al menos con quien se silenciarán las palabras. Recuerda a los jóvenes por una taza de té. Mamá, ¿estás segura? ¿No conoces tan bien a esta Katia? ¿Y crees que me envenenará y decidirá ser dueña de un apartamento? No vi a una persona a los ojos y ya asumes lo peor. Mamá, sí, el tiempo es así ahora. Hay tantos estafadores por ahí. Los tiempos siempre son difíciles, hijo, interrumpió Dolyet Georgievna. Hay mucha gente mala, pero también la hay buena. Pensé mucho mientras estaba acostado en el techo, ¿y sabes lo que entendí? No quiero mudarme al Jubia. Veo cuánto necesita a su madre, nunca me visitó en el hospital. Ira vino una vez, pedí dinero para las uñas, pero dije que no tenía suficiente. ¿Y por qué necesitaría estos vasos para uñas? ¿Cuidará ella de la anciana? Y también molestaré al yerno. Y no iré a vivir contigo. Masa está ofendida conmigo, lo entiendo. Toda mi vida la he maldecido con él. No iré a vivir contigo. Masa está ofendida conmigo, lo entiendo. Toda mi vida la he maldecido con él. No iré a vivir contigo. Masa está ofendida conmigo, lo entiendo. Toda mi vida la he maldecido con él. No iré a vivir contigo. Masa está ofendida conmigo, lo entiendo. Toda mi vida he maldecido que te la llevaste con el niño. Soñé que te divorciarías y resultó que ella, tu Masa, no era mala. Buena anfitriona. Gracias mamá, no esperaba que escucharas eso. Tengo un carácter pesado, hijo, pero todavía no he perdido la cabeza y lo entiendo todo. No quiero agobiar a nadie, así que sea como lo decidí. Katia se mudará conmigo y viviremos con ella. Alexei no sabía si ser feliz o no. Por un lado, resolvió con tanto éxito el problema que surgió y, por otro lado, ¿quién es Katia y se puede confiar en ella? Pero al mismo tiempo sabía que si su madre hubiera decidido algo, sería difícil convencerla. Sí, que no es fácil allí. Imposible. Bueno, entonces preséntame a esta Katia, suspiró Alexei. Ahora. Ella está fuera. Estaba sentada en el banco de al lado. Le pedí que esperara. Ekaterina Borisovna resultó ser una mujer agradable,
modesta y muy solitaria. La vida y la verdad fueron crueles con ella y le quitaron a todos sus seres queridos. Pero esto no endureció su corazón. Ekaterina era una persona fiel, iba al templo para servir, observaba los ayunos y no deseaba que nadie llevara su cruz ligera con gran dignidad. No aceptó de inmediato la propuesta de Raisa Georgievna de vivir con ella, dudaba de que fuera conveniente. Pero la madre de Alexei logró convencerla. Si Raisa Georgievna ya había decidido algo, siempre lograba lo que quería. Solo una cosa, en su momento no logró divorciar a su hijo de su esposa. Y no iba a perderla. Raisa Georgievna comprendió su error frente a su nuera, pero no pudo pedir perdón. El orgullo la obstaculizaba. Su relación con Masa todavía era buena. No había nada que hacer al respecto. María tenía algo por qué ofenderse. Sin embargo, ella no guardaba el mal en su corazón. Que no tenga mucha suerte con sus suegros. Pero el destino le dio un buen marido, y sin la participación de Raisa Georgievna, Alexei simplemente no existiría. Entonces María estaba agradecida con sus suegros por su hijo y trató de no recordar todas esas palabras ofensivas que alguna vez tuvo que escuchar en su dirección. Raisa Georgievna vivió varios años más. Todo este tiempo estuvo a cargo de Ekaterina Borisovna. Pero Alexei también visitaba a menudo a su madre. A veces venían con Masa y Lena. María trajo comida casera y bebieron té de un hermoso servicio que Katia llevó a su llegada a petición de Raisa Georgievna. Liuba no aparecía a menudo en casa de su madre, todavía refiriéndose a su fuerte ocupación y sus frecuentes viajes de negocios. Además, Liuba y su marido se sumaron a otros problemas. Pero no para los ricos como querían sus padres, sino para la misma estudiante que ella misma. Es cierto, y soy nativo y vivo en un dormitorio. Liuba se sorprendió, pero Ira estaba tan histérica que tuvo que casarse, especialmente porque la niña ya estaba embarazada de 3 meses. Después de la boda, la joven se instaló naturalmente en el que ahora debía contener no solo a su hija, sino también a su marido. Ira tuvo un niño, y pronto el joven padre y su esposo abandonaron la escuela e Ira con un niño regresó al pueblo con sus padres. Y ahora Liuba y Georgette están criando a su nieto, porque Ira está buscando activamente un nuevo hombre. Alexei logró obtener el reconocimiento del cuartel de emergencia donde vivía Ekaterina Borisovna. El edificio fue demolido y sus pocos residentes fueron reubicados. Ekaterina recibió un apartamento. La mujer estaba muy feliz de ver a su pequeño, sobre todo porque este apartamento estaba en el mismo microdistrito donde vivían María y Alexei. Durante estos años, Ekaterina estuvo muy apegada a ellos y a sus hijos, quien la trataba como a su propia nieta, porque no tenía familia. Ahora era una invitada frecuente en la casa de Masa y Alexei, quienes también la trataban como a su propia persona, y Lena llamaba a su abuela. Después de su partida de la vida, Alexei y Liuba decidieron renunciar al apartamento y luego ponerlo a la venta. Liuba realmente esperaba que su madre dejara su testamento e Ira se quedara con el apartamento, pero esto no sucedió. María y Ekaterina Borisovna estuvieron todo el día ocupadas en la cocina preparando la cena de Navidad. Ambos estaban preocupados y querían que todo saliera lo mejor posible. Hoy estaban esperando la visita de Nikita y su novia. El chico llevaba un año viviendo solo, trabajando y alquilando un apartamento, y hace 3 meses Julia apareció en su vida. Y Nikita le susurró a su madre en secreto que le iba a hacer una oferta de Navidad a Julia. A la hora señalada, la mesa estaba cubierta. En el horno se doró el tradicional pato con manzanas. Luego María se corrigió el peinado frente al espejo y estaba notablemente nerviosa. ¿Pero qué estás haciendo?, preguntó su marido con una sonrisa.
Estás tan preocupado de que Nikita y la niña no vengan a vernos, y el gobernador con el presidente y evaluarán sus habilidades culinarias. Creo que no me preocuparía tanto por el presidente, respondió Masa secándose las lágrimas que habían brotado. Hoy conoceré a mi futura nuera. Quiero ser bueno con Bekrov. Definitivamente lo serás, Alexei abrazó a Masa. Y a los pocos segundos llamaron a la puerta. Y los padres felices se apresuraron a encontrarse con Nikita y Yulia. Y a partir de ese momento comienza una historia completamente diferente. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.